Doctora, ¿por qué en tiempos de tantos avances, en tantas áreas del conocimiento, en tantas áreas científicas, la desinformación sigue ganando? ¿Por qué? Bueno, José María, no es una cuestión de una casualidad. Sabemos que la información sobre todo la información que pasa a la prensa, a la gente, es la manera más importante de difundir el conocimiento. Pero sabemos también que en cada país, no solo en Panamá, hay grandes intereses financieros, intereses corporativos, intereses de industria que ponen mucha plata y muchos recursos, o sea que hacen inversión en retratar la realidad de una manera que a ellos les favorece. Y muchas veces eso quiere decir crear una desinformación, crear una propaganda que les favorezca a esos intereses. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Hablemos de. Continuamos en el Panamá Convention Center, donde se realiza el Congreso SRI, el mayor evento de su tipo en cuanto a innovación, sostenibilidad e investigación científica. Hablemos de comunicación, de ciencia y comunicación. Cómo se puede comunicar mejor la ciencia por parte de los periodistas y por parte de los propios científicos, pero también del rol de la ciudadanía para entender mejor los fenómenos que están pasando en el mundo y qué se puede hacer al respecto. De eso y más hablaremos en esta edición, en este capítulo de Hablemos de, el programa que aborda los temas que usted debe conocer. Comenzamos. Paola Prado, periodista, docente y escritora. Cuenta con un doctorado en comunicación y otro en estudios latinoamericanos. Catedrática de periodismo y medios digitales, además de ser la presidenta del Departamento de Media, Design and Communication de la Universidad Roger Williams. Doctora, bienvenida a Hablemos de. Gracias por acompañarnos. Hablemos de ciencia y comunicación, doctora. ¿Por qué es tan difícil para los comunicadores informar la ciencia? ¿Y por qué es tan difícil para los científicos entender el proceso de comunicación? Muy bien, esa es una cuestión que estamos a estudiar en realidad en las universidades, porque es tan importante en un momento crítico para el planeta saber comunicar a la gente qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo que pasa es que las cuestiones científicas son complejas. Por veces se llevan años a estudiar datos que son complicados. Y la mayoría de la gente no tiene conocimiento científico. Y los científicos, la mayoría, no son buenos comunicadores, ¿no? Es muy difícil comunicar un concepto, una idea compleja de forma sencilla y corta. Y en pocas palabras decir algo que a lo mejor hubieran años de investigación para análisis, para examen, para revisión de resultados. Y hay tanta información que a los científicos les queda muy difícil hacerlo cortito. Y ahora, ese estudio, esa necesidad de hacer las cosas más sucintas, de hacer las cosas más breves, no es imposible y tampoco es un crimen, ¿no? Que a veces quizás los científicos, como usted dice, después de tantos años de investigación, se sienten incómodos en simplificar la información, pero se puede. Sí, por supuesto se puede. Y hay incluso personas que estudian cómo hacerlo para que sea más fácil comunicar a los que no tienen la instrucción científica estos temas tan complejos. Entonces, le doy un ejemplo. Muchas veces cuando hay un gran reto, se hace una descubierta importante y se sabe algo que puede tener un impacto muy grande sobre las personas, sea una cuestión de salud, digamos, o algo de un riesgo ambiental, ¿no? Uno de los equívocos que son muy comunes y que pasa frecuentemente es que
sea un reportero o sea un científico que está a ser entrevistado, quiere hacerle el cuento todo, completito. Y en realidad a la mayoría de las personas no le interesa tanto la parte científica. Cada uno quiere saber cómo me afecta a mí, cómo me afecta mi vida personal. ¿Qué me importa eso? ¿Verdad? Claro, la gente no quiere saber tanto el proceso en el laboratorio, no quiere saber lo del día a día, lo cotidiano. Sí, pues. Entonces hay personas que estudian cómo hacerlo bien, esa parte de la comunicación. Hay una científica, Kay Hayhoe, en Estados Unidos, y ella explica que hay que darle vuelta al tema y hablarle a la gente de lo que a ella le interesa. Entonces, por ejemplo, dime usted qué es una pasión suya, algo que le interese mucho. La música, por ejemplo. La música, pues. Entonces, por ejemplo, por decir, ya que a usted le interesa la música, a lo mejor yo voy a explicar o enseñarle cómo es que es importante tener aire puro, preservar el aire, no tener polución. Porque cuando hay polución, digamos un cantante que esté respirando un aire que no está puro, no tiene capacidad de utilizar sus pulmones de la misma manera, ¿verdad? Claro. Y entonces por ahí llegará el tema, ¿no? ¿Por qué está el cantante cantando tan mal? Es que no puede respirar. ¿Por qué? Porque el aire está poluido. ¿Por qué está poluido? Porque se quemaron los bosques, ¿verdad? Y ahí uno llega al tema entonces del cambio climático, etc. Y en estos momentos, donde hay tantas fuentes de información, donde hay tantos mensajes que llegan de un lado y del otro, la gente, porque hemos hablado de periodistas o de comunicadores y de científicos, pero el hecho de que la gente tenga no solamente el interés, sino cierto bagaje para entender un poco lo que está pasando a su alrededor. O sea, la gente, dices la audiencia, ¿no? Exacto, o sea, el público. Sí, el público. Bueno, el público tiene dos desafíos grandes, ¿no? El primer desafío es que justo hay la información, ¿no? De prensa, por ejemplo, la información de las escuelas, de las universidades, de los científicos. Y lo que pasa es que muchas veces la información, digamos, de la prensa, ya hay una cierta duda. No hay tanta confianza en lo que dice la prensa, ¿no? Y con razón, porque como yo ya decía, no es casualidad. Hay intereses muy fuertes en dominar la conversación con el público, en transformar la manera como se percibe un tema, ¿no? Entonces, hay ese primer desafío. ¿Quién es que tiene la razón, ¿no? Y ¿puedo yo como una persona común confiar en la información que me están a dar? Entonces, esa cuestión de la confianza es muy importante porque sí, hay mucha falta de información, pero también hay mucho interés, interés financiero, interés industrial, interés gubernamental, político, de como que mezclar el asunto y hacer que parezca complejo lo que en realidad por veces es sencillo. Esa es una parte. La otra parte es que si uno piensa a los temas que son complejos, digamos, el cambio climático, uno sabe que hay catástrofes, uno sabe que hay peligros, uno sabe que hay amenazas, uno sabe que hay riesgos hoy día que tenemos nosotros que son novedosos, son cosas que no pasaran antes y que se deben al calentamiento global. Y eso hace con que la persona, cada uno, sienta una emoción, ¿no? O sea, la emoción puede pasar por la ansiedad, puede pasar por el estrés. ¿Qué puedo yo hacer? Yo no puedo hacer nada, me siento ahogada con tanta información. Entonces, eso es una dificultad también para la persona, sobrepasar sus propias emociones. Hicimos acá en SRI una sesión hablando justo de eso con doctores y médicos de toda Latinoamérica y del norte de América, hablando de cómo uno se puede sentir miedoso incluso, ¿no? Cuando tiene problemas muy grandes por enfrente. Y eso hace por veces que la gente diga, bueno, no le voy a poner tanta atención porque me da miedo, no sé cómo reaccionar.
La ciencia no se puede cubrir como cubre un periodista política o como se cubre la sección de espectáculos. La educación de las personas que son profesionales de la comunicación. ¿Cómo estamos en esta parte del continente con respecto a eso? Sí, bueno, eso es parte de lo que hago yo, o sea, que hago la pesquisa, pero soy profesora de periodismo, ¿no? Y lo que trato de enseñar a mis alumnos, y muchos de mis colegas hacen lo mismo, es, digamos, hacer con que ellos comprenden que los desafíos que tienen los reporteros son muy grandes hoy día, por varias razones. Primero, la razón de que en todas las redacciones del mundo, los hábitos, las rutinas, las maneras como se cubren las noticias son lo mismo. Todos nosotros aprendemos, sea en Nueva York, sea en Suecia, sea en Brasil o acá, aprendemos a ser periodistas de la misma manera. Pero, sin embargo, lo que pasa es que los recursos se han ido, ¿no? Claro. Entonces, eso es un desafío primero. ¿Cómo hacen los reporteros para poder tener los recursos y hacer su trabajo de la forma ética que son entrenados para hacer cuando, si hay menos recursos, la primicia de una noticia de última hora siempre se va a llevar toda la atención, se va a llevar todos los recursos. Entonces, parte de la investigación que yo he hecho en varios casos de riesgo ambiental es que la prensa llega a cubrir un asunto, digamos, por ejemplo, que haya una presa en una área de mineración y que la presa se vaya, ¿no? Y de repente cantidad de muertos. Eso fue el caso en mi país nativo, en Brasil. Por 2 veces consecutivas, grandes presas se fueron, se murió una cantidad de gente, se poluyeron los ríos. Una devastación ambiental importante. La prensa llegó, varios, de todas partes del mundo, ¿no? Vinieron a cubrir la tragedia, los muertos, ¿no? Todo el lomo y, o sea, todo lo que se veía, que era muy dramático, visualizar eso, ¿no? Y los testigos que han visto, estaba mi madre o estaba yo, casi que fui, casi que me pasa a mí, ¿no? Toda una novela, ¿verdad? Claro. ¿Y después qué pasa? Entonces, un político le pasó algo. Entonces, se va toda la prensa para allá, porque no somos más tanto, porque no hay los recursos para mantener la atención, para dar el seguimiento a lo que de verdad le interesa a la gente. Cómo se recuperaran esas víctimas, ¿no? Cómo vamos a cuidar el río, cómo vamos a limpiarlo, cómo vamos a mejorar esa área que fue tan impactada, ¿no? Entonces, ese es otro desafío. O sea, que la investigación que yo hice enseña clarito que, bueno, toda la atención va al momento de la noticia de última hora y después el seguimiento, no pasa nada, no existe. Entonces es como si la noticia, desapareciera. La agenda noticiosa entonces es muy corta. Sí, justo. No nos podemos dar el lujo con los pocos recursos que tenemos de tratar la noticia con toda la atención que se merece por todo el tiempo, ¿no? Y hay un otro desafío, que es el desafío de cuando un reportero se está capacitando, ni siempre comprende cuestiones científicas. Yo tengo muchos alumnos míos que llegan y yo les digo, bueno, vamos a hacer acá un estudio de la probabilidad que le dé, y me dicen, no, profesora, yo fui a estudiar periodismo porque soy pésimo en matemática, ¿no? Exacto, muchas veces uno termina estudiando comunicación porque le rehúye a la ciencia. La gente que le gusta la ciencia termina siendo científico, ¿no? Sí, así mismo. Pero eso hay que también ser más empáticos, ¿o no? Sí, por supuesto, ¿no? Y yo incluso tengo muchos alumnos que empiezan en la biología marina, que es una área importante para mi universidad, Roger Williams University, en Estados Unidos. Muchos empiezan como científicos y se dan cuenta que la gran parte de los científicos pasan todo su tiempo en un laboratorio y puede ser aburrido, ¿no? Entonces, por veces vienen a hacer un trabajo de comunicación, ¿no? Y esas son personas que tienen una mejor comprensión de los temas científicos, de las palabras que significan cuando un científico dice que algo es
substancial o si dice que es significativo. Son dos cosas completamente distintas. Para tú y yo significan una cosa, pero en términos científicos significan otras. Entonces es todo un conocer de los datos científicos, de cómo interpretarlos, etc. Y eso es un reto también, un desafío para la mayoría de los reporteros. ¿Qué debemos hacer? Viendo ya el panorama, como sociedad, como individuos y en el caso de muchos de nosotros como comunicadores, ¿qué debemos hacer? Porque ya tenemos el problema, pero ¿cómo trabajamos en él? Sí. Bueno, hay una nueva forma de periodismo que se utiliza cada vez más en Estados Unidos que se llama periodismo de soluciones. O sea, en cada comunidad que está impactada por un problema ambiental, por ejemplo, hay una solución que a lo mejor puede llevar tiempo para que lo encuentren, pero las distintas comunidades se llevan, de alguna manera se llegan a sus soluciones. Y lo que es importante es que, por ejemplo, si vamos a contar un problema complejo, sea de salud, sea de una cuestión ambiental, el periodista de soluciones va a un lugar donde una comunidad haya implementado su propia solución. Y entonces explica, bueno, aquí pasó eso, hubo ese problema, y entonces fue así que le dieron vuelta a ese problema, ¿no? Y entonces de esa manera hace con que la gente sepa que sí hay un problema, es un problema complejo, pero sin embargo hay una comunidad acá que se la soluciona de esa manera, ¿no? Entonces, primero, eso significa que no se da la noticia que crea un desespero, una preocupación solamente, ¿no? Pero también se da la noticia de forma que diga a la gente, mira, hubo ese problema horrible, pero ahí en esa comunidad se encontraron una solución. O sea que ya la persona recibe la información con menos estrés, ¿no? Y también con la idea de que, quizás yo también pueda en mi comunidad encontrar mi propia solución, ¿no? Eso es una cosa importante. Y otra cosa es que cuando vemos a las comunidades vulnerables, ¿no? y tratamos de dar noticias sobre esas áreas impactadas, es muy importante tratar con empatía a las personas que están afectadas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las personas no deben ser tratadas como víctimas. Pasa muy a menudo que la prensa trata a una persona como una víctima. Y la revictimiza al final. Sí, no solo eso, pero hace con que sea más difícil que aquel que está a mirar la tele en su casa sienta compasión, sienta que podría haber pasado con él mismo, ¿no? Y la investigación nos demuestra claramente, la evidencia matemática está que dice que en toda la prensa, por todo el mundo, acá en Panamá, en Brasil, en cualquier parte, las veces que se habla de una persona indígena, de una persona que vive en pobreza, de mujeres, casi siempre esas personas son retratadas como si fueran víctimas. Es muy raro que cuando se hablen de personas de comunidades más vulnerables, que se hable de personas indígenas, que se hablen de mujeres, que se les dé la preeminencia, que se les diga que, bueno, esta persona está acá, como está la doctora Prado, porque sabe algo, ¿no? Y porque estudió, etc. Es muy, muy raro que se vean personas en evidencia, que son personas que nuestra sociedad por muchos años ha considerado, digamos, los dispensables, ¿no? Esta es una respuesta de sí o no. Si yo digo, estoy en lo correcto si digo que para el mundo de hoy la ciencia es vital. Sí, ¿verdad? Absolutamente. Es una premisa correcta. Ahora, a lo que quiero llegar. Cada vez se va a hacer más evidente la importancia de la ciencia en el mundo actual, ¿verdad? Sí. Cada vez va a ser más evidente. Sí. Entonces, cada día va a ser más importante que la población se interese por los temas científicos.
Sin duda. Si yo, como individuo, quiero empezar a interesarme más en la ciencia, quiero comprenderla mejor, como individuo, ¿por dónde puedo empezar? ¿Qué le recomendaría a esa persona que quiere hacer de la ciencia o de la información sobre ciencia parte de su día a día? Ahí está la clave. Hay una gran distinción. Yo, para comprender que se está calentando el planeta, no tengo que saber lo tanto que sabe el doctor Don Weber, que está acá, que fue el asesor del presidente Obama para asuntos climáticos, porque el hombre es un físico, comprende de la atmósfera, etc., ¿no? Lo que sabe él, no lo voy a comprender yo nunca, ¿verdad? Okay. Pero eso no quiere decir que yo no pueda comprender que el calentamiento global es un problema serio que nos está poniendo todos en riesgo, los ricos, los pobres, no importa, ¿no? Es un gran nivelador y que hay manera de llegar a tratar un tema con seriedad sin conocerle todos los datos. Sí, es importante leer, es importante saber elegir dónde uno pone su atención, ¿no? Me voy a la farándula, me voy a la novela, porque tengo pocas horas en el día. ¿Qué voy a tratar de ponerle atención, ¿no? Okay. Y también tener un poco o mucho, en realidad, de un espíritu crítico. Okay. Y siempre preguntarse, ¿a quién le interesa que yo piense de esa manera? ¿No? ¿Qué interés está por detrás de esa información que me llega? ¿No? Porque siempre hay alguien que quiere hacer su cuento por sus propias razones, ¿no? Entonces siempre preguntarse, ser un poco escéptico, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros reporteros tenemos que hacer siempre? O sea, todo lo que yo le dije a usted ahora, usted lo debería confirmar para estar seguro, claro, que yo le dije bien. No lo puedo dar por sentado. Sí. Y ahora, justamente en ese sentido, para nosotros, para los comunicadores, ¿qué nos recomienda si queremos empezar a interesarnos o enfocarnos más en los temas científicos? ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, tratar de aprender a cómo hacerle preguntas a los científicos es importante. Saber explicar lo que es que uno quiere comprender, ¿no? Por veces hacemos una pregunta y pensamos que la persona tiene que comprender por la pregunta de la manera que yo se la hice, pero en realidad por veces hay que hacerla un poco más clarita. Yo quiero saber por qué se están quemando los bosques en Canadá, por qué me interesa la cuestión de salud y estoy muy preocupado con los niños que están a respirar ese humo, ¿no? O lo que sea, o sea, un ejemplo, ¿no? O sea, cuando un reportero que vaya a hacer el reportaje de María Verde que puso la Wanda Díaz ahí en el río, ¿no? Entonces, saber hacer su propia investigación antes, decir, bueno, ¿qué ha pasado en otros casos así? ¿Cómo otros periodistas han examinar esa cuestión? ¿Qué preguntas se les hace, ¿no? ¿Y por qué hacen esas preguntas? O sea, siempre hacer su deber de casa, ¿no? Su tarea antes de llegar al tema, antes de llegar a Wanda Díaz en el río, para ver qué está pasando en ese plástico y qué se le pasa a los pájaros si se atrapan en el mecanismo ese de reciclaje, ¿no? Entonces hay siempre que saber hacer su tarea antes de salir al campo. Doctora, por último, aquel que no se monta en el tren de la ciencia se va a quedar rezagado, ¿no? Mira, no, mismo para ellos, aquellos que no comprendan o no puedan, no tengan tiempo de enterarse de la ciencia, lo que nos está pasando a todos nosotros, lo que nos va a pasar en los próximos 30 años, son los impactos de problemas, de situaciones que se puede explicar por la ciencia, ¿verdad? Pero también se pueden explicar por la falta de atención que cada uno puso en su relación con la naturaleza,
de la manera como vivimos cada uno. O sea, hay ciencia en todo, pero también hay una relación primordial de nosotros, porque nosotros al fin somos humanos, pero somos animales. Claro. Nosotros somos parte de las naturalezas. Y es muy importante no solo ponerse la idea de que la ciencia lo va a solucionar todo, porque ¿sabe qué? Aquí, en ese congreso, lo que venimos a hacer es poner con que los científicos hablen con los indígenas, porque los indígenas han logrado vivir milenios en una relación con el ambiente, con la naturaleza, en que se estaban integrados, se ayudaban mutuamente. Y nosotros, en el momento que subimos a la ciencia, que en realidad son los últimos 200 años, ¿no? En ese momento perdimos el contacto con la naturaleza, y la naturaleza está aquí para decirnos que, ¿quién manda acá? ¿No? O sea que no hay que comprender ciencia para saber que hemos hecho un trabajo muy grande de aislarnos de lo que es principal en la vida, que es estar en contacto unos con los otros y tratar con mucho respeto no solo a las personas, pero también Pachamama, a la naturaleza. Que al final todos somos seres vivos. Sí, así es. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por haber estado en Hablemos de. Y esto ha sido todo en esta ocasión, acá desde el Panamá Convention Center, como parte del ciclo de programas por el Congreso SRI. A nombre de todo el equipo de producción de SER TV, yo soy José María Torrijos Legaspi y será hasta una próxima ocasión.